Tipos de comunicación. Aquí tenemos 4 tipos de comunicación. La primera es la comunicación intrapersonal, la cual es una comunicación de una persona consigo misma. La comunicación interpersonal. Los participantes usan el lenguaje como medio de comunicación, en el cual hay un intercambio de mensaje y hay señales verbales, no verbales y por supuesto una retroalimentación. La grupal. La grupal, su objetivo fundamental es lograr un acuerdo que considere la opinión del grupo o de las personas determinadas. Comunicación masiva es la establecida entre un receptor y un gran número determinado de personas o receptores, en el cual se logra a través de canales técnicos, por el cual se produce y se distribuyen productos comunicativos. La comunicación hace presencia como un acto reglado. Esto quiere decir que no solo es un simple acto, y también puede favorecer al hombre para poder negociar en el entorno en el que vive. Está ligada a ciertas estrategias, ya que la mayoría de estas se van directamente a fracaso, no tienen los resultados esperados. La comunicación contiene elementos muy importantes para que funcione. El primero de todos es el emisor, lo que significa que es obviamente la persona que transmite el mensaje. El siguiente es el mensaje, el cual es el contenido, lo que quiere decir. El mensaje va dirigido a un receptor, pero no puede ser tan sencillo como esto. El mensaje va a través de un canal, es decir, el medio por el cual se transmite. El mensaje también está estructurado en cierta forma, la cual es el código. Es decir, podría decirse que el código es el lenguaje, el idioma en el que está hecho. Entonces, dependiendo en cuál de los elementos se concentre la comunicación, determinará qué función tiene. Cuando el proceso de comunicación se concentra en el emisor, es de función expresiva, lo que quiere decir que se enfoca en el individuo, en lo que siente y en sus emociones. Cuando la comunicación se concentra en el mensaje, es de función poética, lo que quiere decir que se trata, por toda clase de medios, embellecer lo que sea el mensaje, con palabras, con ¿cómo decirlo?, conceptos, e incluso, digamos, en la propia forma de escritura, hacerlo de una forma más estructurada, que se vea distinto, e incluso cosas como la rima. Cuando la comunicación se concentra en el código, es de función metalingüística, lo que quiere decir que se enfoca en la propia lengua. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, pollo no se escribe con Y, es metalingüística, y me estoy concentrando en el código, en el lenguaje en el que está escrito. Cuando la comunicación se concentra en el receptor, la función es apelativa o conativa. ¿Qué quiere decir? Que mis intenciones como emisor es lograr que el receptor, que la persona a la que yo le estoy hablando, haga algo. Quiero convencerlo. Bien, cuando la comunicación se concentra más que nada en el canal, es de función fática. La función fática es, por ejemplo, un mensaje que no quiere decir nada, es decir, buenos días, buenas tardes, una formalidad. Y cuando es en el referente, lo que es más acercado al contexto, la función es referencial o informativa. ¿Qué quiere decir? Que es pura información, quizás con ningún propósito, es como hablar por hablar. La comunicación tiene varias barreras, la cual sería la semántica, sería sentido y significación. Tiene que tener un sentido y mensaje, tanto codificado como verbal. Verbal sería una acepción del lenguaje. Una acepción del lenguaje sería que ambos tuvieran el mismo sentido, ya sea español, español, inglés, inglés, o también podría ser un lenguaje de señas. Barreras físicas, fallas. ¿Qué fallas? Por ejemplo, va la señal de internet, va la señal telefónica, va la señal de televisión. También diferencias o selección inadecuada. Por ejemplo, una diferencia sería una diferencia de entendimiento, una diferencia de concepto y una diferencia de pensamiento. Barreras fisiológicas sería malformación. ¿Qué es una malformación? Que haya nacido sin una oreja, que haya nacido sin la capacidad de hablar o sin la capacidad de expresarse. Disfunciones.
Por ejemplo, puede ser sordo, mudo o que le faltara alguna razón, algún síntoma de razonamiento. Y otras limitaciones. ¿Cuáles serían las limitaciones? Los niños con síndrome de Down no entienden las palabras claras, así que se les tiene que explicar como ellos entiendan. Psicológicas. Son aquellas que se definen como ideológicas o como el problema para recibir un pensamiento o un concepto. Por ejemplo, aquellas personas que no entienden la teoría del Big Bang porque piensan que Dios ha creado todo. Esa sería una barrera psicológica e ideológica. Bueno, yo les voy a explicar los modelos comunicativos. El primer modelo comunicativo es de Aristóteles, que lo publicó en el siglo XVIII. ¿Qué dice su modelo comunicativo? Su modelo comunicativo dice quién, qué y quién. Esto quiere decir que es el emisor, el mensaje y el receptor. Harold Laswell publicó su modelo comunicativo en 1948. Él quiere decir en su modelo comunicativo qué, quién, cómo, a quién y cuál es la respuesta. Entonces, esto lo que quiere decir es el emisor, mensaje, fuente de transmisión, receptor y respuesta. Claude Elwood Shannon publicó su modelo en 1948. Él propuso la fuente, el transmisor, fuente de ruido, que sería como la persona, el objeto o algún interfersor, receptor y destino, que sería el receptor. Warren Weaver él publicó su modelo de comunicación en 1949. Su modelo dice que la fuente de información es transmitida, después entra un interventor o fuente de ruido, después pasa al receptor y continúa con una respuesta. Wilbur Scrum publicó su modelo comunicativo en 1954. Él propone que su modelo comunicativo es como un círculo que sigue, vaya la redundancia, circulando. Esto quiere decir que el mensaje pasa por un decodificador, un intérprete, que fue lo que agregó, un codificador, después el mensaje pasa por un decodificador, un intérprete y un codificador, y así sucesivamente con una respuesta. David Kenneth Vernon, 1960. Su modelo también fue conocido como SMCR, siglas en inglés que dicen Source, Message, Channel and Reception. Okay. Él propone en su modelo la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. Es más simple y conciso y fue el antepenúltimo en proponer el modelo final. A continuación le presentaremos un modelo PNI de la comunicación. Lo positivo sería que ahorita con la comunicación nos da una categoría vasta de información. También nos da diferentes medios de comunicación, televisión, radio e internet. Entre el internet se dan las redes sociales. ¿Lo negativo? Lo negativo de este sistema y del proceso de la comunicación es que suele inclinarse a fallar. Por ejemplo, antes, cuando no existían los avances tecnológicos que servían para extendernos y también el proceso de la comunicación, ese era el problema, no estar conectados entre todos, no alcanzarnos. Pero ahora el problema es que la información sobrecarga y puede llevar a equivocaciones. Lo interesante sería el avance que hay en la comunicación a lo largo del tiempo. Es sorprendente los avances que el humano ha hecho de un tiempo para otro. Por ejemplo, antes, si supieron, había la comunicación mediante humo, mediante sonidos, y ahora no podemos creer que ahorita todo lo podemos entrelazar mediante Messenger, WhatsApp con personas de otros países.
Y lo interesante sería que incluso en un futuro podría haber más formas de comunicarnos.